Educación, Andrés Navarro, está con nosotros. Buenas tardes, bienvenido, ministro. Qué bueno tenerle por acá. Buenas tardes, doña Consuelo, Cristian, Luis y Ángel. Es un gusto para mí estar con ustedes aquí compartiendo y con todo el país, ¿no? Para nosotros también. Ministro, comencemos por la situación de las escuelas. A propósito de las lluvias y los lugares donde está suspendida la docencia en este día. Y para mañana, ¿qué podría pasar? Bueno, nosotros estamos siguiendo de manera muy cercana los boletines del COE. De hecho, nuestro director de gestión de riesgo, que tenemos un área ya para esos fines, está permanentemente en contacto con ellos, de manera que nos sirvan esas informaciones para tomar las decisiones. En el caso de la provincia más afectada hasta el momento, que es Sánchez Ramírez, Cotuí, pues en el día de hoy también fue necesario mantener la suspensión. En otras provincias pues se ha establecido una suspensión parcial. Hemos instruido a los directores regionales y de distrito que en base a los acontecimientos, especialmente en las zonas más vulnerables, cercanas a ríos, cañadas, pues esos centros educativos estén en observación y si tienen que tomar la medida de suspensión, pues que lo hagan. Ustedes saben que estos fenómenos generan muchas contingencias. Se programa, se establece una proyección y resulta que al final es errática. Y por eso es necesario tener esa capacidad de descentralización para tomas de decisiones de urgencia. Y en la dirección nuestra de gestión de riesgo y la de descentralización están en permanente contacto con los directores territoriales nuestros para tomar decisiones así al momento. Infraestructuras que sí, hayan tenemos centros y escuelas que puedan estar siendo ocupadas por personas. No, eso no. Hoy en día eso no es posible. Ninguna escuela, ningún centro educativo se utiliza para refugio. Ya los organismos nuestros de socorro tienen otras instalaciones para esos fines. En el caso de sí hemos tenido centros parcialmente dañados, especialmente en las áreas de acceso de las escuelas y también en algunos puntos. En Sánchez Ramírez hemos tenido varios centros que necesitan intervención inmediata, también en la provincia Espaillá, en el Bajo Yuna. Y entonces ahora nuestro equipo de ingeniería y de mantenimiento ha estado desplegándose en estos últimos 2 días para tomar las medidas de emergencia para recuperar la docencia en esos centros. El presidente ha estado en la zona sur en el día de hoy. Sí, yo creo que muy acertada la decisión de visitar la región sur del país. Pero hace varios días que está dañado Cotuí, San Francisco, Nagua, el Bajo Yuna. ¿El presidente no tiene en agenda dar una vueltecita por ahí? Claro que sí. Está crítica la situación en esa zona. Acuérdate, Ángel, que el presidente nuestro no sale de todas las comunidades del interior. Estuvo en Barahona, no duden que de repente lo encontremos en otros puntos del país. Y también el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, que está movilizándose en todo el territorio. Ayer en la tarde estuvo también en San Cristóbal, después de venir de Barahona. Este es un gobierno que está totalmente movilizado y los organismos de socorro y de control y de asistencia, pues con mucho más razón en esta coyuntura, ¿no? Esto como una digresión, señor ministro, quizás la situación que está afectando a los planteles escolares como resultado de las lluvias que han afectado una gran parte del país, pone de nuevo en carpeta el tema del uso de suelo, en lo que tiene que ver con la ubicación de los planteles escolares. Usted recordará que hace un tiempo se debatió en la opinión pública si era procedente o no instalar una escuela a la orilla del río Osama, en una zona que evidentemente no ofrecía las condiciones idóneas para su uso como plantel escolar. Eso está siendo tomado muy en cuenta ahora por su gestión. Sí, Luis José, mira, al llegar al Ministerio de Educación vi que era indispensable crear toda una estructura nacional de gestión de riesgo de planteles escolares. No solamente por la vulnerabilidad que tienen frente a fenómenos atmosféricos e inundaciones, sino también por el hecho de que gran parte de nuestra planta
escolar ya tiene 40 años de construida. Hay que recordar que en los años 70, en los gobiernos de Balaguer, se hizo un gran programa de construcción de edificaciones escolares que hoy todavía operan. Entonces, tanto en materia de instalaciones eléctricas, sanitarias, en las condiciones de los techos, hay situaciones que hay que atender. Esta estructura que se llama Dirección de Gestión de Riesgo de Instalaciones Escolares está haciendo un levantamiento a nivel nacional para tomar las medidas. Nos hemos propuesto certificar en materia de seguridad de edificaciones a todos nuestros centros educativos. Estamos hablando en el sector público de más de 6.500 planteles. Y incluso vamos a trabajar también con los colegios privados en un momento dado para también apoyarles a que sean evaluados para fines de seguridad. Y también otro aspecto muy importante en el marco de la revolución educativa, que queremos una educación inclusiva, esta dirección va a identificar todas las barreras arquitectónicas que existen en las edificaciones escolares, en las escuelas, para nosotros tomar las medidas de reparación o de reforma de la estructura y que haya un acceso universal, no importa la condición física que tenga un niño, pueda accesar a todos los puntos del plantel escolar. Tenemos una tarea enorme, esto es un gran reto, pero había que comenzarlo en algún momento y ya emprendimos ese camino. Ministro, después de todo lo que sucedió, ahora nos vamos para la cuestión de la ADP. ¿Cómo van las relaciones con la ADP? ¿Ya se integraron aquellos que no estaban dando clases a pesar de la sentencia? Los varoneros. Los varoneros. Sí, no, así San es, Francisco, doña vamos a ver, Consuelo. solamente Barahona, habían varias son 38 del comunidades. país. Sí, así es. Pero doña Consuelo, después de estos momentos de tensión y de debate en torno al desarrollo del año escolar, luego que el Consejo Nacional de Educación aprobó el plan de contingencia para la recuperación de docencia que presentó el Ministerio, la ADP asumió ese plan, creamos una comisión mixta entre dirigentes de la ADP y técnicos nuestros para hacer lo que podríamos llamar la carpintería del plan, o sea, la parte operativa, y eso ya a partir después de Semana Santa ha comenzado a montarse en los diferentes distritos educativos que son susceptibles de recuperación de docencia. De manera que hay un clima de cooperación, de trabajo conjunto, que es lo que tenemos que lograr, especialmente dar un ejemplo frente a nuestros estudiantes y a la sociedad dominicana de que podemos trabajar de la mano. Los maestros hoy en día son parte de la solución y yo espero que este clima se pueda mantener. Hay muchas medidas que el Ministerio está planeando y creando las condiciones para mejorar las condiciones no solamente de vida de los maestros, sino también laborales y que puedan hacer un mejor trabajo, ¿no? Entonces, esto es un esfuerzo, claro está, que no va a tener, digamos, un cambio radical de la noche a la mañana. Hay muchos aspectos de esa mejora que implican inversión, implican tiempo. Lo que es importante es que mostremos con los hechos concretos de que hay una voluntad política para mejorar la educación. En ese contexto, ministro Navarro, ¿qué hacer para articular el ministerio y las autoridades de los distritos escolares y los maestros medidas de prevención para evitar lo que acabamos de descubrir con horror de profesores con agresiones sexuales a estudiantes? Probablemente eso puede estarse dando por ahí y todavía hay temor, no ha sido denunciado, probablemente se dio hace 5 años, se dio hace 10, hace 15, pero ya con estos problemas tan graves vistos, ¿qué podría hacerse con el maestro, con una labor de principalía, las asociaciones de padres y el Ministerio de Educación? Fíjate, Cristian, este es un tema que no podríamos decir que es nuevo. Este es un tema es que hoy, con una sociedad como la que tenemos, bastante crítica y atenta, pues cobra mayor visibilidad porque no puede ser aceptado un estado de situación de esa naturaleza, de riesgo, fundamentalmente en nuestras niñas, pero también en nuestros niños en las escuelas. En el día de hoy, a las 5 de la tarde, yo tengo convocado en el staff directivo del Ministerio
para una reunión sobre ese tema nada más, del acoso o de la agresión o de la violación sexual a nuestros niños y niñas en los centros educativos. Y esto porque voy a unificar a la estructura dirigencial del ministerio, voy a crear también una comisión especial para no solamente atender los casos que ya han sido denunciados y darle seguimiento para que en el marco de los procedimientos de la justicia cumplan su finalidad y lleguen a las últimas consecuencias, sino también para establecer medidas preventivas. Y esto, cuando armemos toda la estructura de actuación, esto claro será coordinado con los directores regionales de distritos y de centros educativos. Me ha dado realmente mucho gusto ver cuál ha sido la posición del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP frente a estos dos casos que están ahora en el tapete, que están en la justicia. Creo que ese mensaje que ha enviado el Comité Ejecutivo Nacional a todo el país, especialmente a la comunidad educativa, genera un ambiente de confianza y sosiego. Y dentro de 2 sábados inicio un periplo por todo el territorio nacional. Voy a tener 6 asambleas con todas las asociaciones de padres y amigos de las escuelas, no solamente para abordar este tema, también para abordar el tema de la alimentación escolar, para abordar el tema también del proceso de vacunación que hemos iniciado con el Ministerio de Salud y otros temas que son de interés para el sistema educativo y para las familias. Andrés, en el tema de la promesa del presidente Medina de la República Digital, donde educación debe jugar un rol trascendente. Nosotros tenemos la ilusión de no morirnos sin ver que los muchachos no tengan que andar con una mochila que les rompe la espalda. Entonces, ¿cuál es la ruta? Porque ya este año escolar terminó y Danilo va a cumplir su primer año de los 4, de los 3, y nada más le quedan 3. ¿Cuándo es que viene el asunto de la República Digital? Bueno, Ángel, esto está bien avanzado. Este es uno de los programas emblemáticos de este segundo cuatrenio del presidente Danilo Medina. Tiene 4 componentes, República Digital. El primer componente de educación, para que ustedes tengan una idea. De la inversión que se va a hacer, educación va a ejecutar el 80% en el programa República Digital. Estamos hablando, aproximadamente unos 20.000 millones que se van a dedicar. Que hemos visto que tú hiciste una licitación. Sí, firmamos un acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Cultura, que es la que se va a encargar de hacer la licitación. Un organismo multilateral, internacional, del cual somos miembros todos los países de América Latina y el Caribe, que ya desarrolló la licitación en Argentina para la compra de 5 millones de computadoras para un programa similar. Lo hizo también en Uruguay, lo hizo en Colombia, y entonces hemos visto que tiene todas las garantías para que sea. ¿Y qué puede significar eso para la República Dominicana? Bueno, ¿qué economía, qué costo por equipo, fíjense que qué ahorro tiene para el país? La importancia de esto es, primero, que vamos a tener unos términos de referencia bien fidedignos, claros, conforme a los objetivos que busca un programa de este tipo. No es comprar computadoras por comprar computadoras, es comprar computadoras preparadas para los objetivos de aprendizaje, los objetivos pedagógicos y de la docencia nuestra. Y la meta es dotar a 950.000 estudiantes de nuestro sistema preuniversitario de un computador o un dispositivo inteligente, porque el computador podría tener formato de iPad o de una laptop o también de una desktop, dependiendo de si es a los estudiantes o es a los maestros. Y vamos a abarcar el universo de todos los estudiantes de secundaria, de los 6 niveles de secundaria. Debo recordar que hoy en día la secundaria tiene 6 niveles, va desde séptimo, del que era séptimo antes, que ahora es primero de secundaria, hasta el sexto, que antes era el cuarto de bachillerato. Los estudiantes de nuestro país de esos niveles en estos 4 años irán recibiendo este dispositivo, esta computadora, que les va a permitir, junto a los profesores, que son 80.000 profesores que van a recibir también una computadora. Sí, entonces en este año vamos a realizar el plan piloto
que consiste en trabajar el proyecto de manera integral en 150 centros educativos. Es una población de unos cerca de 3.000 maestros que van a ser capacitados previamente al proceso que vamos a desarrollar con los estudiantes, y hacer cerca de 60.000 estudiantes en este año estarán recibiendo sus computadores para trabajar con sus y ya maestros. Escúchame, Chávez, ya con el computador, los muchachos y los maestros, ¿cuál es el nuevo modelo en bueno, en el aula? los computadores, el computador tiene un contenido permanente en él. De académico, tiene una biblioteca. Ya tú no vas a comprar, ya el ministerio no le va a comprar los libros. No, todavía, acuérdense que este es un proceso digamos, de cambio entre la prehistoria y la historia de la educación. Si asumimos la prehistoria como la época del papel y el lápiz, la historia de la educación como la época digital. Entonces, esto es un proceso que va a tardar varios años. Pero ya en estos dispositivos van a venir libros digitales que van a ser no los libros de texto, sino libros complementarios que van a ser asignados para la lectura, generar competencias en lectura, en lectoescritura y fundamentalmente en el entendimiento de los textos, en el análisis, etcétera, ¿no? Cultura general. Van a tener conectividad, entonces los estudiantes podrán buscar material didáctico, información en las redes, y tiene una ventaja también, que van a estar conectados a una intranet donde se van a suministrar los contenidos curriculares preparados por el ministerio, pero traducidos en formatos digital por especialistas, lo que va a permitir que el maestro, ya el contenido que va a impartir en las aulas, esté en formato digital. Los libros van a continuar funcionando, los libros de texto, porque el computador ahora se va a convertir en un auxiliar. Llegará el momento en que habrá un desplazamiento total. ¿Estará conectada entonces, a la web o cómo estará? Claro, la meta en estos 4 años es que todos nuestros centros educativos tengan conectividad. Y por otro lado, vamos a tener la ventaja de que la forma en que lo estamos llevando, los niveles, porque me podrían preguntar, bueno, ¿y qué pasa con los niños de primaria, los de primero a sexto? Sí. Para ellos se van a adquirir especie de unos móviles o unos carritos que, en vez de que el niño tenga que movilizarse a un laboratorio de computadora, es el laboratorio que se va a ir moviendo aula tras aula conforme la programación académica del día. Ese carrito va a tener el mismo número de computadores que tiene el curso de niños, y la van a usar también de manera individual, pero esas computadoras se quedan en la escuela. O sea, el niño de primaria no se la llevará a su casa. Ahora, diferente a los de secundaria. Los niños de 3 años están jugando, los juegos ahora le quitan el celular al papá. Son juegos digitales. Son juegos digitales casi todos. Ministro, pero lo cuarto de la comida, que usted se quedó, ¿se le pagó a la gente? No, bueno, primero que no ha habido. El problema que hubo con los pagos no fue un problema de liquidez. Porque sino es un problema de burocracia, de viabilidad burocrática. Pero yo no quisiera que en este momento burocracia se vea como algo peyorativo, como algo negativo, porque de lo que se trata es de que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil ha pasado a ser una unidad ejecutora. ¿Qué quiere decir esto? Una entidad del Estado que es controlada directamente por los organismos de control interno para garantizar el debido cumplimiento de los procedimientos de ley en materia de gestión pública de recursos. Eso, señores, duele un poco más, pero yo quiero que el país entienda, en la medida en que nosotros establecemos esos procedimientos, se blindan las instituciones en materia de pulcritud en el uso de los recursos. Y eso es fundamental precisamente ante una sociedad que está pidiendo transparencia, digamos, seguridad en el uso de los recursos. Es necesario agotar esos procesos. Entonces ya vamos avanzando para resolver del conjunto de suplidores que todavía no se había podido regularizar, y yo espero que en corto tiempo hayamos resuelto esto. Ahora, para las escuelas que tenían ese problema de los suplidores, el instituto ha estado buscando suplidores alternativos temporales hasta que los regulares puedan tener sus documentos y sus cuentas. Muy bien. Mire, me acaba de pedir precisamente un profesor que le pregunte cuándo se va a comenzar a implantar
en la educación básica el esquema de lectura comprensiva y reflexiva? No, desde ya, el nuevo currículum, Luis José, ya obliga, el currículum basado en competencia obliga a que la lectura sea basada en un pensamiento lógico crítico. Y esto es una de las competencias fundamentales que tiene el currículum hoy en día. Claro está, esto es un cambio cultural que estamos haciendo en la educación, porque estamos, de hecho, lo que estamos en esta cabina, fuimos todos formados por un currículo basado en conocimiento. Se nos obligaba a recordar, a memorizar, a llenar nuestra cabeza de información, ¿no? Memorizando, sí. Yo soy de la escuela trujillista, y en la escuela trujillista había comprensión, la clase de comprensión. En esa época mi papá se alfabetizó en esa época. Pero había comprensión de la lectura. ¿Y para qué comprendían? Se entendía. Pero ya se ha preparado al personal docente. No, ahora mismo una de las políticas de calidad educativa es la formación docente. Esa formación a la que te refieres la estamos desplegando en dos niveles. Lo que se llama la formación inicial del maestro, que son las licenciaturas en educación en las universidades. El Ministerio de Educación Superior cambió el currículum en las universidades en materia de licenciaturas en educación, y el currículum ahora en las universidades también es basado en competencia, el que tiene que ver con las licenciaturas en educación. Es decir, que los muchachos que estarán entrando en licenciatura en educación desde este año en adelante se estarán formando con una metodología y unos currículum distintos a los anteriores, preparados para el nuevo currículum también en las escuelas. Fíjense que esa corte, la primera corte de nuevos maestros formados en las universidades, saldrá en el año 2020. Y a partir de ahí vamos a comenzar a ingresar al sistema educativo una nueva generación de maestros, ya con otra óptica de formación. Los profesores contratados para ejercer la docencia en los diferentes municipios del país, por ejemplo, ¿qué proporción de ellos, por ejemplo, pertenecen a esa misma comunidad? Para tener una idea, ¿no? Que vivan. No, yo lo digo porque se supone que educación en este momento representa el renglón público con mayor poder de captación de empleados. Así es, mayor demanda. Y entonces aquí sabemos que hay muchísima gente que sale de un pueblo muy distante tal vez del país, viene a estudiar a Santo Domingo, quizá a la UAS, y cuando se forma no tiene opción de regresar. Entonces yo me pregunto, el profesional que se forma en educación puede volver a su municipio, a su comunidad, con la seguridad de que tiene una oportunidad superior para ingresar, por ejemplo, al plantel de una escuela. Sí, Luis José, mira, hoy en día con el cambio que ha dado la oferta laboral en educación, hay un fenómeno de retorno de maestros o de licenciados, de profesionales a las aulas. ¿Y por qué razón? Y en este caso quiero, por ejemplo, mencionarle el último concurso que hemos hecho. En este último concurso de nuevos docentes participaron unos 12,000 y tantos aplicantes, de los cuales aprobaron el concurso 6,000, algo más de 6,400. Ahora, esos que aplicaron en el concurso, se hizo fue por distrito educativo y regional en el territorio. Tú no aplicas en cualquier lugar, tú aplicas en la demarcación que más te conviene para tu lugar de residencia, ¿no? Pero además, tú aplicas en el área de especialidad que tú tienes, ya sea como maestro de básica o de primaria, o maestro de matemáticas o de ciencias, exactamente, inglés, o francés, de lengua española. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se hace el concurso pueden quedar algunos distritos educativos con déficit en la demanda que tiene el sistema, porque a lo mejor no aplicaron el suficiente número de profesionales en matemáticas o no cursaron. Entonces eso abre ahí una demanda que implica que hayan personas que a lo mejor no tuvieron esa oportunidad en un distrito, pero ahí sí la tienen y pueden ser contratados. Entonces varía, depende del lugar, de la demarcación, ese fenómeno que tú dices de la residencia. Sí. Y la habilitación docente, don Andrés,
¿Cómo ha ido respondiendo las universidades en la habilitación? Actualmente la habilitación decente está en debate en el sistema, porque estamos procurando que que deje de ser un curso simple y llanamente sin créditos universitarios y que se convierta en un curso con créditos universitarios. Esto depende mucho de la decisión que tome el Ministerio de Educación Superior, pero estamos migrando a ese formato de habilitación docente. Ministro, con su permiso vamos a un compromiso comercial. Y luego vamos a seguir con Andrés Navarro, ministro de Educación. ¿Se puede hablar de política cuando vengamos? Oh, pero claro, hablar de política. Pues yo tengo dos temas que hablar con el político. Cambio fuera, Mauricio.